La corriente resuena con la marea urbana de Bogotá. Cuca, C-U-C-A, es una palabra que tiene varios significados en Colombia. Así se llaman unas galletas tradicionales. También es un adjetivo para denotar que algo es lindo o tierno. Y de forma coloquial la usamos para referirnos a la vagina, a la vulva. Liliana Cuca, sí, Cuca, es una reconocida artista urbana colombiana que ha dejado su arte en muchos lugares del mundo. Su firma es un nombre completo. Su firma se compone de su apellido paterno, el mismo que se quitaron primos y primas, y el que ella, con más razón, decidió apropiar, volverlo su sello, parte de su marca y de su identidad. Su mamá le insistió a ella y a su hermana que ese apellido lo debían portar con orgullo. Hace años, cuando Lili era apenas una niña, su papá le dio una demostración de cómo reivindicar un apellido que no es tan común en el país, aunque tenga un origen indígena y un hermoso significado. Cuca muisca significa hogar, casa, pero siempre ha tenido la connotación de nuestro lenguaje, que es la manera como coloquialmente en este país se le llama la vagina. Entonces es muy gracioso para la gente cuando nos presentamos, algunos familiares, mi hermana y yo, tenemos este apellido, la gente cree que es una broma, la gente te pregunta cómo se escribe, se les olvida cómo se escribe Cuca cuando decimos que el apellido es Cuca, y las bromas constantes de toda la vida alrededor de ese apellido. Yo creo que ni mi hermana ni yo sufrimos nunca de bullying por el carácter que las dos tenemos también, pero también porque desde muy pequeñas, e irónicamente fue mi mamá y no mi papá la que nos enseñó que iba a ser un apellido que iba a marcarnos a nosotras, pero también a las personas que nos conocieran. Nunca nadie se va a olvidar en Colombia, por ejemplo, que conocieron a una persona con apellido Cuca. Puede ser que ni se acuerden de mi nombre, pero mi apellido seguramente sí. Toda nuestra vida girará alrededor de que siempre que sales a hacer una vuelta o que siempre que tienes que presentarte, siempre algo tiene que ver con el apellido, ¿no? Alguna vez yo tuve una situación en un banco, era muy pequeña, el nombre de mi papá es Antonio María, y la persona del banco salió, primero lo llamó como mujer, la señora María Cuca, y se reía y él se le acercó y recuerdo que una de las palabras que le dijo fue como él, cómo iba a hacer después para que su hija no se sintiera mal porque se reían de su apellido, ¿no? Entonces le pido respeto y eso marcó muchísimo mi forma de ver la vida. Y cuando empecé a pintar, claramente al principio ni siquiera afirmaba lo que hacía porque no quería eso, como que no sabía qué, pero con el tiempo dije, claro que voy a firmar y voy a firmar como me llamo. No voy a buscar nada más, ninguna chapa que me identifique de otra manera. Voy a firmar Lili Cuca. La familia Liliana es originaria de Llano Blanco, una vereda ubicada entre Villa de Leyva y Arcabuco, en Boyacá. Lili creció entre Villa de Leyva y Huasca, y como ella misma se describe como una persona de pueblo y un lugar pequeño, adaptarse a la vida en Bogotá no fue tarea fácil. Su llegada a esta ciudad monstruo estuvo marcada por la dinámica urbana. En otras palabras, sus referencias para ubicarse en Bogotá eran grafitis, que por esa época no eran tantos. Incluso, su proceso de adaptación estuvo fuertemente marcado por el arte. Fue un gran impacto para mí porque pues venía de conocer lugares con dinámicas muy diferentes a las que maneja la ciudad. Y bueno, adaptarme a la ciudad fue todo un tema y adaptarme a la gente de la ciudad fue todo un tema. Y en ese transcurso de adaptación conocí un gran amigo en el barrio y de su mano empecé a adentrarme más como a la movida que había en Bogotá en ese momento con el hip hop, con el graffiti. Yo tenía muy en cuenta el graffiti porque ubicaba los lugares de Bogotá cuando viajaba a Bogotá con respecto a las paredes pintadas, que eran muy pocas en ese momento, y las paredes pintadas con graffiti. Entonces el graffiti para mí era una referencia espacio-temporal un poco, en el que recordaba ciertas letras que había visto cuando salía hacia el norte de Bogotá o cuando iba también de salida hacia el sur porque, no sé, iba de vacaciones con mi familia al Tolima o cosas así. Y entonces empecé a capturar nombrecitos como, yo esto lo había visto por el centro, a este también lo vi en el norte, pero nunca había hecho como que no tenía el conocimiento en ese momento, no de qué era el graffiti ni nada de eso. Solo había llamado mi atención en ese momento y ya. Desde su llegada a Bogotá, Lili se acercó a la movida de las expresiones artísticas urbanas como el hip hop y de la mano de un amigo cercano fue descubriendo de forma genuina lo que es el arte, lo que representa y lo que permite expresar y explorar. Aunque desde pequeña su curiosidad e interés por la creatividad ya se venía manifestando, no se considera una artista innata, a eso fue llegando con el tiempo, pero sí se considera una escritora de closet, y esa es una de las inseguridades que aún la acompañan. La curiosidad hacia la gráfica,
la estética y el proceso o los procesos de creación la llevaron a la SAP, la Academia Superior de Artes de Bogotá. Sí, Lili también es hija de la educación pública. Y es allí, en la SAP, en donde comenzó a superar sus propios retos y en donde inició su camino como artista. Yo siento que siempre tuve ese interés estético, siempre estaba como muy interesada en todo lo que tenía que ver con las manualidades, con crear. Pero de niña me gustaba, era más escribir, sigue siendo algo a lo que le soy muy afín, pero que no me atrevo todavía no soy muy segura de lo que escribo, aunque la gente que me rodea siempre me ha dicho como que lo hago bien, pero es una gran inseguridad que va de la mano conmigo. Y cuando llegué a Bogotá y cuando tenía todo esto de no saber qué hacer con la vida, fue gracias a Gerson, que es el amigo del que te hablo, que empecé a conocer más acerca de las artes. Las artes habían llegado, digamos, a mí de maneras más como silenciosas. Era como mi prima era arquitecta, conocía gente que había estudiado diseño gráfico y quizás me interesaba más ese tipo de manifestaciones que también considero que son arte y la literatura y demás. Desde chiquita también mi mamá se encargó mucho de incentivarme mucho la curiosidad hacia los libros, hacia leer, hacia la danza, la música, a lo cual soy malísima, y hacia el dibujo y demás, pero mi historia no es, y desde chiquita tengo una afinidad con el dibujo y dibujaba sin parar, no, era como creativa en muchos sentidos, pero picaba aquí, picaba allá. Y cuando conocí a Gerson, Gerson es hijo de un artista que es escultor, que es una persona que creo que a mí, a todas las personas que nos ha rodeado, su presencia influyó muchísimo, digamos, en la manera como empecé a ver el arte como un descubrimiento muy genuino en visitar su taller, en ver cómo se crean las esculturas con la fundición del hierro, del bronce, todo este tipo de elementos para crear otro tipo de representaciones. Y fue ahí como que empecé a tener esa curiosidad estando en el colegio, y cuando salimos del colegio la situación no estaba como para que hubiesen muchas oportunidades, y en medio de la búsqueda de poder estudiar en una universidad pública y la aferración que tenemos todos de querer pasar en la Universidad Nacional y no lograrlo, terminé estudiando en la Academia Superior de Artes de Bogotá. La academia le abrió la oportunidad de estudiar artes plásticas, pero en la academia también se chocó con la realidad de las artes en el país, con su elitismo, con las roscas, con esa idea de mover su arte únicamente en museos o galerías, algo que le parecía aterrador. La academia también me chocó con la realidad de las artes, las élites y las roscas, que es de verdad una parte que empezó a chocar muchísimo, sobre todo de una persona que viene de pueblo y una persona que termina de desarrollarse como persona, valga la redundancia, en un barrio. Me parecía absurdo tener que encerrarme en una galería o pensar que mi trabajo iba a depender solamente de museos. Y en esa época, entonces, mientras yo aprendía en qué me había metido, pasaban muchas cosas en Bogotá en cuanto a las manifestaciones urbanas. El graffiti empezó a ser mucho más invasivo, empecé a ver esos nombres que había relacionado antes en mi cabeza, moviéndose de sur a norte, de norte a sur, y yo decía, ¿qué pasó? ¿Acaso estos no eran del sur y acaso estos no eran los que rayaban solo el norte? Empezamos a ver las imágenes de excusado, las imágenes de bastardilla, las imágenes de lesivo, de toxicómano. El stencil empezó a tomar una fuerza enorme dentro de las manifestaciones que habían en ese momento, y grafiteros como Ospen, como Dex, como Franco, empezaron a tomarse la ciudad de maneras diferentes, y empezamos además a ver ese cruce de fronteras que había allá. Entonces, claro, yo estaba descubriendo todavía Bogotá a los 18, 19 años. Mientras Lili descubría las artes plásticas en la SAP, también descubría una ciudad que estaba siendo tomada por el graffiti, por el stencil, por el arte urbano y por otras expresiones artísticas y musicales como el hip hop. El graffiti, como un modo de expresión, tiene una historia larga, larguísima. El término graffiti proviene del italiano sgraffio, que significa rayar. En la antigua Roma, en Pompeya, no eran pocas las paredes rayadas, y allí en estos lienzos se plasmaban escenas cotidianas. Incluso, en recientes excavaciones se encontraron dibujos y grafitis que aludían a las luchas de los gladiadores. Siglos después, con la modernidad, el grafiti adquiere una dimensión de protesta y de resistencia, y estas mismas características se conservan con la llegada del grafiti al país, por allá en la década de los 70s y 80s del siglo pasado, en tiempos muy agitados en lo social
social y en lo político, aunque según algunos investigadores el grafiti ya existía en el país desde épocas de la conquista. Aún con la llegada del nuevo milenio, en el país el grafiti se seguía viendo como vandalismo y los grafiteros eran señalados bajo el lente del estigma y la criminalización. Pero volvamos a Lili, quien sentía que vivía en dos realidades paralelas, aquella de la academia y la que le presentaban las calles y los muros de Bogotá. Mientras asistía a eventos autogestionados por artistas urbanos, Lili sintió que su mundo se abría, que había diversidad de posibilidades en el arte, que el universo para crear traspasaba museos y galerías. Se graduó como artista plástica de la SAP y casi que en simultáneo se afianzaba como artista urbana en Bogotá. El graffiti y el arte urbano llegó así a mi vida como la casualidad de la academia y se confrontó la academia, se confrontó el arte urbano. Empecé a ir a los eventos que creaban autogestionadas todas estas personas y más, se me escapan un montón de nombres que acabo de decir, y estas personas tenían como espacios donde hacían encuentros y muestras de su trabajo, y también empezaron a haber eventos donde la gente iba a pintar y ahí se empezó como a hacer un mundo de posibilidades para mí. Lili admira mucho al parche de grafiteros y grafiteras que siguen rayando las paredes, que continúan haciendo graffiti, que hacen autogestión, que lo hacen por el arte mismo, sin importar si reciben un pago o no. Admira y respeta a aquellas y aquellos que siguen transgrediendo el espacio público. Se maravilla al ser testigo y partícipe de un movimiento que ha crecido, que se ha sostenido en el tiempo y que por supuesto le ha dado a Bogotá un reconocimiento en el escenario del graffiti y del muralismo en el mundo. Con su arte ha llegado a otros lugares. Su arte le permitió abrazar a Bogotá, conocerla, habitarla, quererla incluso, aunque quienes vivimos acá sabemos que esto último puede ser difícil. Bogotá ha sido la ciudad que le permitió descubrir el graffiti, o viceversa, por medio del graffiti descubrió Bogotá. La experiencia del conocimiento de haber vivido y viajado en muchos lugares del mundo, Bogotá es una ciudad muy ruda. Bogotá es una ciudad muy ruda. He estado en lugares que son una locura, como Van Gogh, como Estados Unidos, no sé, Nueva York, digamos, que son ciudades también que te explotan la cabeza, como Sao Paulo, como el mismo Río de Janeiro, como el DF, pero nada se compara con Bogotá. Bogotá es otra cosa, entonces siento que ese caos y esa es como esa montaña que acoge y encierra toda esta historia caótica y lo que nos atraviesa también como sociedad. Nuestros asuntos sociopolíticos hacen que para mí la gente que se ha atrevido en este país a pintar la calle despierte una gran admiración en mí. Estas nuevas generaciones quizás cuentan con unas posibilidades diferentes a las nuestras. Cuando Lili llegó al parche de grafiteros, eran muy pocas las mujeres que hacían parte de esta movida cultural en Bogotá. Podríamos contarlas con los dedos de una sola mano. Sin embargo, ella no sentía que existía una gran diferencia entre unos y otras. En más de una ocasión, Lili era la única mujer en un evento. Era la cuota de género. Y aún así sentía que las mujeres estaban en igualdad de condiciones en estos escenarios. Pero el feminismo le abrió los ojos, le hizo entender que no existía tal igualdad entre hombres y mujeres. Toda esta historia, digamos, de cómo yo me concebí durante muchos años en el espacio que compartía con mis colegas hombres, me hacía sentir que, pues, no sé, yo tenía un discurso basado, qué vergüenza tener que repetir esto, pero aquí a la vulnerabilidad le vamos a dar un espacio, y es que yo siempre decía, a mí lo único que me diferencia del resto cuando salimos a pintar o cuando estamos en eventos en los que yo de pronto era una de las pocas chicas o a veces la única que participaba en diversos eventos que se hacían en esa época, que lo único que me diferenciaba era que ellos orinaban de pie y yo sentada. Por lo demás, estábamos en las mismas condiciones. Menos mal, y gracias al feminismo y a que hemos avanzado muchísimo, después descubrí que mi cabeza estaba totalmente fallida al tener ese concepto y que yo no solamente me diferenciaba de ellos a la hora de orinar, sino a la hora de conseguir oportunidades laborales, de conseguir estar en espacios y sentirme segura en ellos o no, a la hora de enfrentarme a situaciones que ellos podían resolver de una manera y yo de otra, y las oportunidades laborales claramente son una línea que no solamente es transversal dentro del graffiti o dentro del arte urbano, sino en todos los ámbitos laborales que existen en este planeta. Sigue habiendo una brecha enorme laboral entre los logros de los hombres y los de nosotras. Entonces, a partir de esos desencuentros que iba teniendo con esa realidad, me di cuenta que aunque siempre me interesó pintar la feminidad, me interesaba plasmar mucho
la manera como sentimos y cómo nos movemos nosotras emocionalmente. Ese es como el centro de mi trabajo, las emociones. Lo que yo necesitaba era seguir plasmando también la presencia de la mujer en el espacio público, y a partir de eso es que va mi discurso siempre muy ligado a lo femenino, a la representación de la ternura, a la representación de los caminos que nosotras tenemos que recorrer desde nuestro ser físico, que es tan diferente al de los hombres, como nuestro ser social, político, a las violencias, a nuestras relaciones interpersonales. El estilo característico de Lily Cuca, con el que busca plasmar la feminidad, nuestras emociones, la ternura, pero también los caminos que tenemos que recorrer como mujeres y las violencias que vivimos, le da forma a su voz. Es el mecanismo que emplea para expresarse, es como se manifiestan en el espacio público y es el vehículo de su desahogo. Para Lily, la calle es un medio de comunicación. Para mí es alzar la voz. Esa es una frase que me llegó hace un tiempo a través de una canción de la Anita Tijoux, y sentía cada vez que escuchaba esa canción que todas hemos pasado, todas tenemos una historia, todas tenemos algún tipo de relación con la violencia que se ejerce sobre nosotras y nuestros cuerpos y nuestras formas de ver y vivir la vida. Y el privilegio de poder hacer intervenciones en el espacio público y de hablar de esto es más como por generar una horizontalidad en la comunicación que a veces no existe entre nosotras mismas, en crear imágenes en las que las mujeres de a pie se sientan identificadas en situaciones que pueden estar viviendo o que hemos vivido nosotras también, y a través de esto generar de pronto pequeño quiebre ahí que te permita hablar o que te permita preguntar o que te permita contar tu historia de alguna manera, si sea una amiga. Hoy vi un muro en el que estaba una chica haciendo esto y me acordé de la vez que a mí me pasó tal cosa. Eso de pronto es lo que mueve un poco mi trabajo a mí, ¿no? Como que exista alguien en algún momento que al verlo se identifique con esos ojos o con la historia que está narrando ahí, o que se acerque a preguntarte por qué pintas en la calle o cómo te puede buscar, y que después se encuentre con lo que hay en mi Instagram o en los Instagrams de mis amigas o las cosas que publico y cuento, porque es lo que me interesa a mí hablar. Desde el lugar privilegiado que le brinda su talento y su arte, Lilian es una contadora de historias. Recientemente trabajó en un mural que fue el resultado de la realización de varios talleres con mujeres trans en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá. Yo te veo y quiero que me veas. Fue un proyecto en el que se rinde un homenaje a las mujeres transgénero que han sido segregadas, silenciadas, violentadas y excluidas de oportunidades laborales diferentes al trabajo sexual. Lo que inició siendo un proyecto para trabajar el tema de violencias ejercidas sobre los cuerpos femeninos a través de las enfermedades de transmisión sexual, terminó siendo una apuesta visual, artística, colectiva y política sobre otras violencias ejercidas sobre las mujeres trans. Las asistentes al proyecto resultaron siendo en su mayoría solo mujeres trans, y fue muy lindo porque tuvimos la oportunidad de dejarnos guiar también por ellas. Teníamos un equipo de solo mujeres en el que teníamos una persona que hace pedagogía a través de la temática que maneja ella, es las violencias, y a través de la primera clase nos dimos cuenta que sí, claro, están afectadas por todo este tema de las infecciones, pero que como es algo que las habita en su común laboral, lo tienen muy bien identificado cómo manejarlo, a dónde acudir, y sobre todo porque en este país no existe un camino correcto en términos de salud para poder ser protegidas, ¿no?, por las entidades de salud en el momento de estar contagiadas o haber sido contagiadas por este tipo de infecciones. Y al no contar claramente como mujeres que ejercen el trabajo sexual, además, con este apoyo de las entidades de salud, se han desarrollado otro tipo de formas de apoyarse entre ellas mismas en la comunidad del barrio Santa Fe. Así que como lo tenían, digamos, de alguna manera resuelto, ¿no? O sea, no es que esté resuelto, pero entonces ellas los que nos llevaron fue en un camino de transformación absoluta del proyecto, donde terminamos hablando de la falta de oportunidades laborales. Sí, imagínate dónde estábamos y dónde terminamos hablando, y es como ellas son personas que ejercen también este tipo de trabajo vinculado con lo sexual porque no tienen más oportunidades. No hay más que hacer. La ironía de todo esto, y era algo que conversábamos mucho con mi equipo cada vez que terminábamos un taller, era lo irónico de todo esto es saber que son ellas las que están relegadas allí, ¿no? Pero que quienes las buscan,
quienes pagan por su trabajo, quienes se satisfacen a través de sus cuerpos, son las personas que están afuera de ese barrio y son las personas que están aceptadas en la sociedad. Pero no son ellas las que decidieron vivir su vida real, de cambiar su cuerpo, de decir soy una persona trans y me identifico como tal. Son las que tienen que estar allá relegadas como si la culpa fuera de ellas y no de una sociedad absolutamente psicópata que ejerce tantas violencias sobre sus cuerpos. Todo muro tiene su historia, y como a Lili le gusta contar historias, en 2023 fue invitada a Costa Rica por la Embajada de Colombia en este país para crear un mural homenaje a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Particularmente Lili quiso hacer un homenaje a la periodista colombiana Ginette Bedoya, quien ha asumido la causa contra la violencia de género en el país. Como bien sabemos, Ginette fue víctima de secuestro, tortura y violencia sexual en el año 2000, cuando acudió a la cárcel Modelo de Bogotá para entrevistar al jefe paramilitar Mario Jaimes, alias El Panadero. En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, en Costa Rica, reconoció la complicidad de funcionarios del Estado colombiano y lo condenó por violaciones a los derechos de Ginette. Para mí fue de verdad un gran honor, no solamente por la admiración que siempre he sentido por Ginette, sino porque de verdad siento que el hecho que tengamos la oportunidad de desarrollar una imagen que hable sobre la fortaleza que se necesita para salir de un abuso sexual, de un abuso emocional, de un abuso físico, se necesita mucho interés y se necesita tener una red de apoyo tremenda para poder sobrevivir a eso. Porque no solamente es los vejámenes a los que eres sometida, sino también es toda la carga emocional y las ganas de no tener que superar nada, porque ya de por sí eso es muy fuerte para ti. Y creo que trabajar en una imagen que representara esa lucha de Ginette y de todas las mujeres que hemos pasado de alguna manera por algún tipo de abuso es importante. Para mí fue casi que una catarsis emocional poder hacer eso y un honor además que dejar esto ahí. La violencia también ha atravesado la vida de Lili y de su familia, como a casi todas las familias en este país. Esta violencia o estas violencias también han marcado su forma de vivir, la cuestionan, la llevan a reflexiones profundas y por supuesto le imprimen a sus creaciones cierta mirada, cierta sensibilidad. A mí es que profundamente me duele y siento mucho el dolor de los demás, aunque directamente hay muchas cosas que no esto acá. Mi familia también fue víctima de la violencia de este país en un tiempo y perder seres queridos a través de la violencia es algo que te marca muy contundentemente la manera como vives y como percibes esta sociedad. Y creo también que aunque conozco mucha gente que no ha tenido esa horrible experiencia, nosotros como humanos deberíamos cargar un poco más con la sensibilidad hacia el dolor del otro y siento que esta sociedad, después de vivir tantos años en guerra, no conocemos qué es estar en paz en este país y con esa transversal horrible que nos dejó el narcotráfico y ese mini sociedad que se creó a través del narcotráfico que es tan indulgente en tantas cosas, ¿no? Claro que marca mi forma de ver y vivir y percibir este país. Siempre me ha interesado muchísimo saber quiénes están en el poder, cómo se mueve el poder, cómo se ha manejado esta sociedad, la historia de este país me gusta muchísimo y sin duda alguna no quiero pasar mi vida sin cuestionarme, como me cuestiono no solamente lo que te acabo de hablar de las cosas personales, digamos, y lo que es para mí un asunto político que es mi cuerpo y es mi ser femenino, sino también las injusticias constantes que se presentan en este país, las desapariciones, las madres que están luchando por encontrar la verdad, los grupos armados, la corrupción, las oportunidades, la falta de oportunidades, la gente que vive en privilegios, la gente que es pobre. Lili se descubre a sí misma en cada proceso de creación y con el tiempo, que trae experiencia, ha entendido que no necesita estar todo el tiempo en la calle pintando muros para crear. Su proceso creativo también sea en su taller, en su casa, en su interior, en su privacidad, en el silencio que brindan las reflexiones en soledad. Con el tiempo también ha afinado su estilo, ha perfeccionado su lenguaje, se reafirma una vez más en lo que hace, y asume las críticas desde otro lugar. Me hace valorar un montón y pues como trasciendo yo también esa búsqueda constante que todos los artistas tenemos de tener un sello personal y creo que eso es una lucha que no se acaba nunca. O sea, creo que todas las personas que nos dedicamos a esto, todo el tiempo estamos trabajando en encontrarnos con un idioma dentro de nuestro trabajo. Y es por eso que siento tanto respeto hacia el trabajo de los demás y hacia los procesos de cada uno y
Y claro que soy crítica también, como lo soy conmigo, con los procesos que veo afuera, pero siempre trato de hacerme este llamado a, yo alguna vez estuve ahí, he estado ahí, seguramente me va a volver a pasar y siento que especialmente pintar en la calle hace que los ojos que se interesan en eso estén puestos en ti y sobre todo también en esa exigencia de la constancia que tienes en la calle. Y yo hace un tiempo para acá decidí que más allá de estar constantemente en la calle, necesitaba estar constantemente atenta a un proceso que había dejado de lado por estar todo el tiempo figurando. Sus principales referentes son artistas como Bastardilla, Soma, Alejandra Oviedo, Nuecor y otras tantas mujeres talentosas que se nos escapan. Y también su principal fuente de inspiración son las mujeres que la rodean, su mamá, su hermana, sus primas, sus amigas. Lili reconoce que el arte urbano se ha ganado su espacio en este país, que ha adquirido respeto y por supuesto que también ha cambiado la forma o las formas en que se habita el país, en que se habitan las ciudades, en que habitamos Bogotá. Con este auge del arte urbano y del graffiti, las artes se sacaron a las calles y Lili celebra que los muros hablen de lo que pasa en esta ciudad. Una muestra cultural de nuestro país innegable. A Colombia sí la reconocen por la manera como se está ahora trabajando el graffiti y el arte urbano, las intervenciones que se hacen y además por la cantidad de gente, o sea, aquí hay para escoger para lo que quiera uno y eso llama mucho la atención. Entonces sí, ahora somos un país que se mira también a través de la lupa del graffiti y del arte urbano y es importantísimo. Lili hace honor a su apellido y así como otras y otros artistas urbanos, le ha dado una cara diferente a Bogotá, a nuestra casa. La Corriente Resuena es una producción de Sisuma Studio. Somos Mariana Delgado Barón en la voz, la producción y el guión, y Camila Polanco Pérez en la imagen de portada, postproducción y diseño sonoro. Gracias por acompañarnos durante este 5º episodio, en el que navegamos por las aguas de los ríos Torca, Salitre, Tunjuelo. Síguenos en nuestras redes sociales y pasa la voz para que La Corriente llegue a más lugares. Puedes escuchar nuestro podcast en Spotify y en YouTube. Recuerda que también tenemos Patreon para que te conviertas en uno o en una de nuestros mecenas.